Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Católica de Ávila, por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, en especial a este grupo de investigación que vincula economía social y objetivos de desarrollo sostenible, por la invitación que me han conferido. Y en particular quiero dar una visión de lo que venimos trabajando sobre los vínculos entre economía social y solidaria y los objetivos de desarrollo sostenible vistos a través de sus contribuciones. Para hablar sobre la comunidad andina debemos decir que tiene que ver con un conjunto de países que comparten un territorio común. Inicialmente este espacio territorial de la zona andina y bueno, los países que hacen parte de este ámbito de integración son hoy día Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Solo una nota, Venezuela y Chile también participaron, pero por diferencias tanto de regímenes de derecha como regímenes de izquierda con respecto a los distintos grupos se autoexcluyeron de este mecanismo de integración. Entonces me voy a referir a la comunidad andina como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Los países de esta región andina han crecido económicamente, han consolidado su infraestructura en las últimas 2 décadas y han logrado consolidar espacios civiles de participación en el desarrollo de los territorios. En su conjunto, estos países tienen alrededor de 150 millones de personas y han logrado en las 2 últimas décadas aumentar su índice de desarrollo humano de medio alto a alto. En estos países constantemente se reafirma una identidad que valoriza la preservación de la vida y en sus territorios se encuentran ecosistemas de montaña sustantivos para la preservación, por ejemplo, amazónica. De sus páramos brotan ingentes recursos de agua dulce que se vinculan a una forma de proceder ancestral bajo diversas lecturas como el buen vivir. De hecho, la forma en que los páramos reaccionan al cambio climático tiene un impacto muchísimo más grande en el suministro de agua para algunas ciudades que el derretimiento de los glaciares. Y los páramos guardan mucha más agua en su suelo que los glaciares. Son una suerte de esponjas vitales para la preservación de este inmenso territorio amazónico que ya incluye otros países, fundamentalmente Brasil, Venezuela, etc. De manera que esta zona es fundamental. Sin embargo, en este espacio tan complejo hay distintas miradas que van generando procesos de resistencia, de adaptación o de disputa frente a las formas tradicionales de hacer economía. Una forma tradicional que pone en cuestión, por ejemplo, los sistemas extractivistas de rentismo que han sido heredados de una visión empresarial colonialista. Esa función de explotar oro, carbón, plata, que ha sido histórica en estos países, es puesta en cuestión hoy por las organizaciones de economía social y solidaria, denominamos nosotros. De manera que estamos ante un conjunto de organizaciones que realizan distintas estrategias para su implicación en los mercados, pero en esas estrategias siempre reivindican esta identidad andina común de la preservación del territorio, la preservación de las fuentes de agua, la preservación de los páramos. De manera que entonces vamos a encontrar países como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, con una fuerte tradición de cooperativas de ahorro y crédito. Otros países que han vinculado otros tipos de cooperativismo, sobre todo en el ámbito rural, como Ecuador y Bolivia, y países que buscan espacios para consolidar ese cierre de circuito económico de lo financiero a lo productivo. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, es el caso, por ejemplo, de Perú,
que en la actualidad se encuentran en un gran dilema porque para abarcar cada vez más espacios de mercado y consolidar bienestar en los distintos mercados requieren invertir en producción. Finalmente, antes de entrar al tema que nos convoca, comentar que de los grandes grupos internacionales como el IPBES o el IPCC de estudios sobre los efectos del cambio climático, sobre la pérdida de la biodiversidad, Colombia ha sido un país tradicionalmente, históricamente, que ha influido bastante incluso en las pautas que terminaron generando el Acuerdo 2030 y su manifestación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Encontrarán ustedes que en las discusiones previas, en los estudios científicos que se hicieron para pasar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia fue un actor muy preponderante. Pero un actor muy preponderante con una lógica compleja, porque además en un momento de altísima conflictividad, sobre todo por el uso de la tierra, por la permanencia de grupos armados ilegales, por una parte rechazaban acuerdos para la protección ambiental, como el Acuerdo de Escazú, pero por otra parte venían desarrollando iniciativas que buscaban poner en el centro de los compromisos mundiales asuntos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese marco, decirles que Ecuador, por ejemplo, ha sido muy activo en la realización de cumbres mundiales por el hábitat, cumbres mundiales que relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la construcción de una visión de desarrollo alternativo, incluso poniendo en duda la misma expresión de desarrollo por otras expresiones como buen vivir, y Bolivia también lo ha sido. Más recientemente, el reciente electo gobierno de Brasil y el gobierno colombiano han acordado la realización para el año entrante de una gran cumbre mundial para profundizar los acuerdos que no se han logrado profundizar en la COP27 en el Amazonas. De manera que son países tradicionalmente preocupados por muchos de los aspectos, sobre todo relacionados a los cambios climáticos. ¿Y cómo se relaciona esto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Que esos 17 objetivos son, por supuesto, muy amplios y que ponen como nombre principal la expresión de desarrollo, cuando en estos países gran parte de los académicos cuestionan incluso la expresión de desarrollo a la occidental. Entonces, se vincula básicamente desde las distintas organizaciones por las contribuciones concretas que han realizado. Y ese ha sido el marco de estudios que hemos realizado con colegas de Perú, de Ecuador y de Bolivia, mirando un poco cuáles son las contribuciones que pueden tener un sector de organizaciones estructuradas como empresas, como son las cooperativas, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, claro, en la revisión de literatura siempre vamos a encontrar, y lo hemos visto aquí a lo largo de estas jornadas, que los distintos académicos plantean un vínculo directo entre los principios que guían la economía social, que guían el cooperativismo, con la preservación planetaria, con distintos elementos propios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tratamos de hacer un estudio a través de una metodología Delphi, consultando distintos expertos en estos países, para ver si el cumplimiento de los principios organizacionales, en este caso de las cooperativas, se vinculaba con contribuciones concretas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que encontramos, y que fue expuesto en su momento en Naciones Unidas, fue una relación muy interesante con el principio 7, el principio de vínculos con la comunidad, de preocupación por la comunidad. Es decir, en la medida que las organizaciones cooperativas en el área andina
realizaban acciones concretas para cumplir estos principios, y en particular este séptimo principio, de alguna manera los resultados de estas acciones concretas tenían su relación con contribuciones concretas a objetivos de desarrollo sostenible concretos, en particular a los que tienen que ver con la reducción de la pobreza, en particular con los que tienen que ver con la generación de condiciones y preocupación para la equidad de género, en concreto para la colaboración interinstitucional a través de los acuerdos entre gobierno, cooperativas y distintos estamentos de la sociedad civil para generar desarrollo local. ¿Y cómo vinculábamos una cosa que venía siendo manifestado a través de un método que puede ser absolutamente cualitativo, como un método Delphi en el que entrevistamos a los distintos líderes de la región? Bueno, básicamente tratando de vincular los principios cooperativos con objetivos y en particular con las metas concretas de esos objetivos. Es decir, bajo nuestros estudios no nos interesa decir que se está contribuyendo al objetivo 7, al objetivo 9, al objetivo 11 o al objetivo 16. Eso es, como decimos coloquialmente en nuestros países, una mentira sin contenido, una carreta. Lo que nos interesaba era ver cómo se vincula concretamente con las metas de esos objetivos. Recordemos que las metas de los objetivos de desarrollo sostenible ponen en consideración no solo un objetivo como reducir la pobreza, sino de qué tipo de pobreza estamos hablando, en qué tiempo y con qué cobertura vamos a realizar cada una de las acciones. Entonces vinculábamos acciones concretas con metas concretas de los objetivos de desarrollo sostenible y buscar hacer el enlace con indicadores. Esto sirvió para una serie de organizaciones en Colombia para que incorporaran esas contribuciones de los objetivos de desarrollo sostenible en sus reportes de balance social, que ya se ha hablado acá. Es decir, así como existe un balance financiero que tiene que ver con una foto del estado de la salud de la organización cooperativa, también nos interesa muchísimo saber cómo esos estados financieros se ponen al servicio de satisfacer las necesidades del grupo de socios cooperativistas asociados, como decimos en nuestros países, porque son asociaciones cooperativas, acá, cómo se vinculan con razones concretas. Entonces, lo que ha salido de ahí son una metodología muy sencilla para incorporar dentro de los balances sociales un apartado, un capítulo para presentar cómo organizaciones en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Colombia están contribuyendo a través del cumplimiento de sus principios con metas concretas relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, lo interesante, ¿hacia dónde va esto? Bueno, esto todavía no lo tenemos calculado empíricamente, pero sí que tenemos aproximaciones de distintos líderes de la región que nos van contando cómo las organizaciones que expresan estas contribuciones concretas en sus balances sociales terminan diciéndole a los agentes de regulación, exigiendo de alguna manera que hayan incentivos de mercado por las contribuciones que realizan en aras de su responsabilidad social, por supuesto, pero lo que plantean finalmente es que no se puede tratar igual a una organización que no hace nada por contribuir concretamente con metas relacionadas a objetivos de desarrollo sostenible y organizaciones que sí lo hacen. De manera que las discusiones que estamos teniendo acá es la generación de estímulos de mercado para, de alguna manera, premiar estas buenas prácticas de las organizaciones cooperativas.
Bueno, un poco esos elementos eran los que quería poner en común. Obviamente, desde este espacio andino tenemos diálogos también con nuestros hermanos de Argentina, con nuestros hermanos de Brasil, para ver cómo logramos concretar una especie de metodología que desde el balance social nos pueda mostrar concretamente esas contribuciones de las organizaciones en sus territorios y cómo presionar, por supuesto, políticas públicas que de alguna manera estimulen y sean favorables a estas contribuciones concretas que van realizando nuestras organizaciones. Y bueno, finalmente comentarles que cuando hacemos las entrevistas, cuando hacemos los diálogos a través del método Delphi, finalmente esto lo ilustramos a través de análisis de redes. Y las redes nos muestran claramente la relación entre un aspecto y otro, que es un elemento que nos parece muy interesante para seguir pensando cómo poner incentivos de mercado para el accionar de organizaciones que están claramente comprometidas con la generación de otras formas de hacer las cosas. Bueno, estos son los elementos iniciales que quisiera compartir con ustedes. Me gustaría conocer si hay algún tipo de impresión, de consulta, de preguntas con los cuales podamos seguir el debate. Muchísimas gracias a la Universidad Católica de Ávila por la invitación y bueno, aquí estamos totalmente sintonizados, como dice mi maestro Oscar Bastida, en estas distintas lecturas que nos llevan a andar por nuestros territorios. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechando el espacio, yo no sé si ustedes quieren que pueda profundizar un poquito en el método utilizado para ver estos vínculos entre organizaciones, entre economía solidaria y cumplimiento de los principios y contribuciones concretas a los ODS. Perfecto, yo traté de ser muy juicioso con el uso del tiempo para propiciar la participación y cuando lo quieran hacer, por supuesto, encantado, pero entonces por ahora vamos a seguir enfatizando en algunos elementos. Denme un segundito, por favor, para ver si puedo agregar aquí un archivo inicialmente. Bien, Belén. Entonces, fíjate, nuestra preocupación era que esa intuición sobre la estrecha relación entre balance social, ODS, principios, pudiera darse en términos concretos. Claro, pero el problema es que cuando nosotros tratamos de ver las contribuciones de una cosa a la otra y sobre todo cuando de materia empresarial lo hacemos, normalmente nos fijamos en indicadores a nivel nacional, Producto Interno Bruto, a nivel local, a través de los propios de los estados financieros, a través, por ejemplo, de la maximización de utilidades netas totales, y eso es lo que llamamos la punta del iceberg. Pero las contribuciones concretas y cómo se relacionan esas contribuciones con las prácticas de las organizaciones, en este caso cooperativas en el área andina, que destinan recursos para aportar a terceros no asociados, relacionados con la comunidad y con distintos agentes beneficiarios de los objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente eso no lo solemos calcular, eso está por debajo de la punta del iceberg. Entonces, bueno, nuestro objetivo era hacer una especie de abaco para mirar cómo eran esas contribuciones, ¿cierto? Y lo que vamos viendo en esas contribuciones es que, bueno, primero que para tener una primera aproximación de la valorización de esos aportes de las cooperativas a los objetivos de desarrollo sostenible, teníamos que identificar metas concretas. Era lo que decíamos, tenemos que pasar de la carreta de, contribuimos con los objetivos 8, 7, 11, 9, 3, 1, para hablar de metas concretas. Y esas metas concretas, por supuesto, están relacionadas a prácticas, de manera que había que identificar prácticas en organizaciones que estén relacionadas a ese cumplimiento de sus principios cooperativos y a las metas concretas de los ODS.
Y bueno, ¿qué hicimos con eso? Nada, un marco teórico inicial a través del análisis institucional que nos permitía justificar en este tipo de empresas que gracias a sus hábitos, a sus principios y valores, a sus rutinas, permitían poner en destinación del interés general sus excedentes. Y también medir a través de esa misma teoría del análisis institucional cómo eso se expresa en transferencias sociales en especie. Bueno, una vez que hemos hecho eso, demos un análisis de redes para identificar cuál de los principios pesan más que otro en el desarrollo de metas específicas. De ahí salieron una serie de estudios que son los que están ahí. Entonces, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, veíamos planes organizacionales, las variables relacionadas a los principios, los productos que se esperaban y los ODS relacionados. Y luego de eso, utilizamos el método, reitero, Delphi para soportar análisis de redes a través de una relación de mirar cómo se desglosan las metas de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible con los principios cooperativos, consultando si es difícil, marginal o suficiente en el desarrollo de las prácticas concretas de las organizaciones. ¿Qué obtuvimos? A través de este análisis de redes, lo que les veníamos comentando es que donde confluyen más prácticas concretas con la preocupación por la comunidad. También sí que hay un relacionamiento, sobre todo en cooperativas ecuatorianas, a través de la educación, formación e información cooperativa, en vincular, en hacer conexión entre los temas de objetivos de desarrollo sostenible y promoción de las organizaciones. Pero es sobre todo el tema de la preocupación por la comunidad la que a través de actividades concretas lograba generar más vínculos. Por eso veíamos que incorporarlo en el balance social es algo supremamente interesante y que comenzamos a mirarlo como transferencias sociales en especie. ¿Qué hallazgos van generando eso? Bueno, básicamente que gracias a estos hábitos y rutinas de nuestras organizaciones, por cumplir sus principios, entre ellos principios por la comunidad, concretamente podemos ver relaciones con alguna fiabilidad empírica de una cosa con la otra. Y por supuesto, al mostrar esto en el balance social, genera una matriz de opinión favorable a la realización de actividades que probablemente lleven la destinación de recursos y evitar la sanción de los organismos de supervisión que están más interesados en muchas ocasiones, al menos en los 4 países bajo estudio, en asimilar a las empresas cooperativas con empresas capitalistas, sobre todo en la búsqueda de generación de estados financieros rentables y que después de eso esa rentabilidad se distribuya entre los asociados, que verificar cómo la realización del hecho económico termina expresándose en el cumplimiento del objeto social y en aporte de acciones concretas, en este caso para los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, quería dar esos planteamientos. Veo que la señora Sandra López tiene su mano levantada y no sé si es el momento para dar alguna respuesta. Bueno, tengo una pregunta. Para cumplir los ODS para el 2030 no se ve muy viable. Sin embargo, para tratar de alcanzarlos, ¿cuáles serían esas contribuciones identificadas desde las cooperativas que son más significativas y que nos pueden llegar a dar una mayor proximidad al logro de las metas propuestas? Ok, eso es una excelente pregunta. Pienso que las cuotas de mercado que estas organizaciones tienen dentro de los mercados de la comunidad andina difícilmente dan para que contribuciones concretas puedan aproximar al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los estados inicialmente se hicieron la vista gorda desde los primeros acuerdos en 2015 y progresivamente han venido incorporando a las empresas privadas capitalistas y a otras formas organizacionales como las de economía solidaria y las cooperativas, a contribuciones, pero en realidad hay un problema gravísimo de agregación de esas contribuciones. Nosotros lo que estamos seguros es que hay áreas concretas que contribuyen bastante, pero probablemente la contribución no va a ser suficiente como para decir que cumplimos un objetivo de desarrollo sostenible concreto. En particular, los relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible de producción y consumo responsable, con los objetivos a través de esto de las cooperativas agroalimentarias, los sistemas de comercio justo en Ecuador, las iniciativas en Perú de monedas sociales, en Bolivia de buen vivir, han generado acciones concretas que apuntan al objetivo de producción y consumo responsable. Frente a cooperativas en Ecuador y en Perú relacionados a ámbitos pesqueros, cooperativas pesqueras, se han generado unas contribuciones muy interesantes a la vida y ecosistema terrestre. También en Colombia son muy importantes los aportes de cooperativas de ahorro y crédito que invierten recursos para comprar tierras en distintas zonas de los llanos orientales de Colombia para reforestar y generar mercados de carbono y por tanto hay una contribución concreta a lo que tiene que ver con la acción por el clima. También hay unas relaciones concretas con relación a ciudades y comunidades sostenibles, sobre todo desde cooperativas, desde contribuciones de cooperativas de ahorro y crédito, esto sí en las 4 regiones. Y con respecto a energía asequible y no contaminante, Colombia y Bolivia llevan la delantera. Luego hay otras cosas muy puntuales como el de paz, justicia e instituciones sólidas, que en el caso de Colombia ha sido muy importante tras la firma del acuerdo y la constitución de entidades como Ecomún y aportes de algunas cooperativas, sobre todo en Bolivia, que se vinculan a estrategias de hambre cero y reducción de desigualdades. De manera que es un amplio abanico de contribuciones, pero no son lo suficiente como para que podamos decir que vamos a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, por eso es que nosotros planteamos que es necesario un marco de incentivos para premiar las organizaciones que están haciéndolo bien, pero sobre todo estimular que otras organizaciones se articulen a estas buenas prácticas. Gracias, profesor. Le hace una pregunta también Fabián Salazar. Le pregunta que los incentivos por aporte a ODS no generarían un fallo de regulación del mercado respecto del sector privado. No generarían, porque recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible es finalmente una herramienta de la Agenda 2030 firmada por todos los países y en los cuales se coloca como un propósito general de la actividad y se imbricó incluso en su momento con el COP21 de generar acciones para evitar el incremento de de 1.5 para evitar llegar hasta 2.5 grados de temperatura y se planteaba que había que generar mecanismos económicos concretos, de manera que aquí estamos hablando de un propósito superior de interés general en el cual las organizaciones que más allá de sus utilidades presentan acciones concretas para generar estos valores, finalmente deben tener unos incentivos de mercado. El error está justamente en no generar incentivos de mercado para las organizaciones que lo están viendo. Es decir, lo que tenemos hoy es un mercado con altísimos fallos regulatorios
en el cual estamos premiando de las organizaciones económicas lo que no queremos de ellas. O sea, estamos premiando solo la punta del iceberg, que es la generación económica, muchas veces entendiendo que estas dimensiones de los ODS se reducen a la suma agregada de acciones en las dimensiones sociales, económicas y ambientales, y si lo económico es suficiente para compensar las externalidades negativas en las acciones, en las dimensiones sociales y ambientales, no importa porque finalmente el resultado es positivo. Nosotros lo que planteamos, y hay evidencia y los estudios van hacia allá, es que cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, no se suman los resultados económicos, sociales y ambientales, sino que se multiplican. De manera que si una organización, por más recursos que genere, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, extractivo, genera muchos recursos económicos, pero su capacidad de generar compensaciones ambientales e incluso tratar de revertir todo el daño que han hecho es igual a cero, el resultado es igual a cero. Entonces tenemos que premiar a las organizaciones que hay que premiar. Bueno, espero haber respondido al excelente colega Fabián.